vivo por la pantalla de DNews este jueves 6 de marzo de 2025, día clave para el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania. Después de esta noticia que fue muy fuerte para Kiev, y es la confirmación de que Estados Unidos no solo deja de enviarle ayuda militar a Ucrania, esto se había confirmado a principios de la semana, sino que además dejaba de compartir inteligencia. Pongámonos un segundo en el contexto de lo que ha sido estos 3 años de guerra. En muchísimas ocasiones Ucrania logró abortar planes rusos, logró asestar golpes contra generales y altos mandos rusos que estaban en el campo de batalla, logró realizar ataques muy complejos. Ninguna de esas cosas las podría haber hecho sin la asistencia de la inteligencia de los Estados Unidos. Por eso, que deje de compartir inteligencia militar, como se confirmó ayer, es un golpe duro. Claro, ¿qué dice Estados Unidos? Es una medida temporaria hasta que nos pongamos de acuerdo en el curso de acción, en cómo ir juntos a discutir un plan de paz o un plan para un cese del fuego. Este es el mensaje de presión enorme de Estados Unidos, que ya el mensaje que había llevado a Zelensky a cambiar radicalmente su discurso y a decir: me pongo bajo el liderazgo de Trump. En este momento, Zelensky está otra vez en Europa. Se encuentra en Bruselas, donde está reunido, por ejemplo, con Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, y con Ursula von der Leyen, la titular de la Comisión Europea. Y además están allí porque va a haber una reunión de los 27 líderes de Estado y líderes de gobierno de la Unión Europea. Van a estar discutiendo el plan de acción para lo que queda de esta guerra, para cómo encarar este escenario completamente distinto a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es la segunda reunión entre muchos de estas personas que ya habían estado participando el domingo de la cumbre celebrada en Londres, justamente, y impulsada por Keir Starmer, el primer ministro británico, para tratar de coordinar una respuesta común entre Europa y Ucrania, donde se busca justamente mostrar el apoyo a Ucrania, pero también se busca decirle a Zelensky: vas a tener que ir a negociar con Estados Unidos. Esto es lo que decía Zelensky, ni bien arribaba allí a la sede del poder político europeo. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families, and it's great that we are not alone. We feel it. And we know it. Thank you so much for everything. Quien habló anoche en un discurso ante la nación, primero porque fue un discurso que buscaba dar un mensaje a los franceses en el marco de estos tiempos muy, muy turbulentos que está viviendo el mundo y Europa, pero también enviarle un mensaje a Zelensky, a Donald Trump y a Vladimir Putin, fue el presidente francés, Emmanuel Macron. Hoy Francia es de alguna manera la cabeza en Europa de la resistencia hacia la invasión de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué? Bueno, primero porque es la principal potencia nuclear, y esto fue algo a lo que hizo alusión ayer Macron. Dijo: nosotros tenemos una fuerte capacidad nuclear que es disuasoria y que tiene que servirnos para protegernos a nosotros los europeos. Tiene que haber además una mayor inversión en defensa, pero más allá de todo ese mensaje, también dejó en claro que desde ya apoyan a Zelensky y que aunque creen que tiene que haber negociaciones de paz, no serviría un cese del fuego temporario que genere las condiciones para que Rusia pueda volver a atacar más tarde. Escuchemos parte de lo que decía Macron anoche. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire. La paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. La paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Elle ne peut pas être son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu qui serait trop fragile. Bueno, el mensaje entonces clarísimo, ¿no?, de Zelensky en términos de: no estamos
dispuestos a acompañar un cese del fuego que sea tan frágil que le termine entregando justamente a Rusia, le termine entregando el territorio ucraniano. En otro tramo del discurso dijo además el presidente Macron que no creía que Putin fuera a detenerse en Ucrania, insistiendo con esta idea de que después de Ucrania vendrá el resto de Europa y que la única forma de evitarlo es una Europa muy, muy fuerte. Bueno, va a ser clave lo que se discuta en esta reunión del Consejo Europeo, donde están reunidos los principales líderes, y de eso un poco estaremos hablando con nuestra querida compañera de la Deutsche Welle, Juliana González, que ya está en comunicación con nosotros, así que nos vamos hacia ella en Berlín. ¿Cómo estás, Juliana? Un placer saludarte, como siempre. Hola Darío, el gusto es mío, aún en estos turbulentos tiempos que se viven aquí en Europa. Así es. Bueno, obviamente Alemania, que está también dentro de su propia situación interna a partir de lo que fueron las elecciones y la necesidad de conformar gobierno, pero también teniendo una voz muy importante en lo que se está discutiendo en estas horas acerca de cómo seguir apoyando a Ucrania en un contexto tan diferente. Claro que sí, Darío, es que si tenemos por un lado como fuerzas disuasorias nucleares a Francia y también a Reino Unido, tenemos que pensar en esas fuerzas financieras que trae consigo Alemania, y aquí pues hay dos elementos claves. El primero es que el canciller, bueno, todavía no oficialmente, el próximo canciller Friedrich Merz, en asocio con los socialdemócratas que serían sus socios de coalición, ya han adoptado esa resolución de acabar con el llamado freno de la deuda, en otras palabras, ese techo que impide a este país gastar más de lo que tiene. Ahora va a haber dos sesiones extraordinarias en el Parlamento alemán precisamente para votar esto. Estamos hablando de nada más y nada menos que 500.000 millones de euros en nuevos endeudamientos, con dos motivos. El primero, mejorar la infraestructura de este país, hacer inversiones para que sea más productiva, y el segundo, cómo no, es todo ese tema de fortalecer a la defensa alemana, y esto va en la misma línea de lo que decía Ursula von der Leyen esta semana. Los países tienen que tener la capacidad de tener una mayor flexibilidad fiscal para endeudarse de alguna manera y poder poner en funcionamiento todo ese aparataje de mayores inversiones en gasto de defensa tras el abandono prácticamente de facto de Donald Trump a Europa después de la arquitectura que se creó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una noticia que por cierto tuvo un impacto muy positivo en los mercados, ¿no? Por lo pronto en la bolsa alemana, pero que también ayudó, digamos, un clima también positivo, esto vinculado a la suspensión de los aranceles para la industria automotriz que anunció Trump ayer. Pero para no desviarnos del tema, ¿qué es lo que se está pensando, digamos, al respecto de cómo avanzar en ese plan de rearme? Porque es cierto también, Juliana, que ya ha pasado que en instancias anteriores Europa se ha comprometido a invertir más en defensa y eso después no siempre termina plasmándose en los hechos, ¿no? Sin lugar a dudas, y por eso las críticas también no cesan, Darío. Entre ellas la del primer ministro polaco, que ha recordado en más de una oportunidad que Europa ha perdido demasiado tiempo en estas discusiones, ha perdido tiempo desde la primera mandato de Donald Trump, pero sobre todo desde la posesión del presidente, cuando ya era claro que su compromiso con la OTAN era de mínimos. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Pues justamente lo decías, están discutiendo a esta hora los líderes europeos en Bruselas, junto con la comisionada europea Ursula von der Leyen, para saber de qué manera se van a utilizar esos dineros, cómo van a salir esos dineros. Lo que se sabe hasta el momento es que se habla de 800.000 millones de euros, 150.000 de ellos vienen en forma de nuevos endeudamientos, y el resto tendría que venir de, digamos, por ejemplo, mover dineros de comunitarios al rubro de defensa. Esto significaría, por ejemplo, dejar de invertir en grandes obras de infraestructura como los aeropuertos europeos o los túneles o puentes, que son muchos financiados con esos dineros de los fondos de cohesión. Y aquí la gran cuestión es, por supuesto, ¿qué va a pasar con Víctor Orbán? ¿Y por qué Víctor Orbán? Porque desde que estalló la guerra, Víctor Orbán ha sido un gran crítico de esos acercamientos con Ucrania. Justamente el día de ayer decía que esta cumbre era una perdedera de tiempo, que realmente había que embarcarse en negociaciones directas con Rusia.
respaldar 100% lo que decían los Estados Unidos, pero lo que están buscando ahora es circunvalarlo, es decir, buscar crear una llamada, digamos, coalición de voluntarios, países que se van a meter la mano al bolsillo para poder gastar más en defensa. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, Dinamarca, que está bastante preocupado por esas declaraciones que una y otra vez hace el presidente estadounidense respecto a Groenlandia. Bueno, claro, encima otro capítulo de lo que fue la declaración y el discurso de Donald Trump en la noche de su primera presentación ante el Congreso el día martes. Bueno, seguimos atentos, Juliana, obviamente, al desenlace de esta reunión. Seguramente seguiremos esta ida y vuelta. De mínima nos encontraremos el lunes, como siempre. Gracias, Juliana. Como siempre. Cuídate, hasta la próxima.